Hola, que el Señor les bendiga. Bueno, amado, quiero compartir con ustedes una reflexión de su palabra. A la medida que pasa el tiempo, pasan los días, vemos que hay una sociedad que está tomando muchos matices muy parecidos a Dios, a dos tiempos, o sí, dos tiempos muy importantes dentro de la historia de la humanidad. Uno de ellos es los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la humanidad, amados hermanos, se corrompió, cada cual hacía lo que quería, vivía como quería, se daban en casamientos, matrimonio, en fin. Y otros no, otros vivían como querían. Y subió delante de la presencia del Señor eh, el pecado, las aberraciones, la perversión, la mentira, el engaño, los homicidios. Y otro tiempo muy parecido al de ello es también así el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y estos dos tiempos el Señor de alguna manera hace una relación, una comparación. Y habla que su venida o el regreso del Señor por su iglesia sería en esos tiempos, en tiempos muy parecidos a esos, en tiempos donde la sociedad se aparta del Señor, en tiempos donde el ser humano, su creación, ha decidido abandonar la fe, ha decidido abandonar el camino, ha decidido abandonar la verdad, ha decidido abandonar la vida para irse tras los deseos de su corazón, de su anhelo, de sus ambiciones. Y quisiera leer acá en el libro de los Salmos. A lo mejor usted lo ha leído en innumerables oportunidades. Y el Salmo capítulo 2, el versículo del 1 al 3 voy a leer. Dice, hay una pregunta en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Si nosotros ponemos atención en lo que esta palabra dice, primero hay una pregunta. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y ese ha sido el comportamiento del ser humano, ese ha sido el comportamiento de la sociedad a través de los tiempos. Cuando nosotros nos referimos al periodo de Noé, estamos hablando de un tiempo muy antiguo, a pocos siglos o inicios de la creación, de la fundación del mundo. Y ya el hombre en algunos siglos ya se había, amados hermanos, corrompido. Su corazón se había corrompido. Por lo tanto, del corazón de donde nacen los malos y buenos pensamientos, ya en ese entonces habían nacido cosas malas y se estaban ejerciendo cosas malas. Y la humanidad en pocos siglos ya se había corrompido. De ahí nos vamos en el tiempo y llegamos a otro periodo donde están los patriarcas y nos encontramos con un proceso de una sociedad que también estaba convulsionando moralmente, una sociedad, amado, que estaba corrompida moralmente, y era Sodoma y Gomorra. Eran cerca de 5 naciones que tenían este comportamiento, pero la escritura apunta a 2 de ellas, Sodoma y Gomorra, donde la perversión, donde el pecado, donde la lascivia, donde la degeneración del ser humano había caído brutal y aberrantemente. Y en estos dos episodios hay una relación muy parecida en el comportamiento de la sociedad de ese entonces. Pero en los tiempos que vivimos hoy, ya a lo largo de nuestra vida y alrededor del mundo, más bien dicho, el comportamiento del ser humano va tomando matices muy parecidos a ellos, donde se han establecido comportamientos legales y sujetos a derechos, es decir, donde los estados de cada nación están tomando a través de las leyes el dominio, el control del comportamiento de la sociedad. Y más que regulando el comportamiento, lo están haciendo legal. El comportamiento inmoral de la sociedad en la que vivimos está siendo legal. Por lo tanto, se quiere hacer ver bueno algo que es aberrante delante de los ojos de Dios. Creo que la mayoría también tiene que conocer lo que voy a decir a continuación. Pero la mayoría de los países del mundo han formado sus constituciones en base a los 10 mandamientos.
Deben ser excepciones de algunas naciones más comunistas y socialistas que no tomaron las bases de los 10 mandamientos para darle formación a su constitución. Pero la mayoría de las naciones de la tierra tomaron los 10 mandamientos para darle formación a sus constituciones. Por lo tanto, en esas constituciones estaban establecidos los parámetros de conducta, lo moral dentro de la nación. Y cuando me encuentro acá con esta palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, en los versículos 2 y 3, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué tienen ligadas hoy a las naciones con Dios? ¿Qué ligan a las naciones con Dios? Sus bases constitucionales. La constitución de cada país, donde han establecido defender la vida. Y defender la vida en todas su envergadura. Cuando tenemos en la Constitución establecido lo que es bueno, lo que es malo, y sin embargo, para poder aprobar las cosas malas, hoy están sacando a Dios de la Constitución, están sacando los 10 mandamientos de la Constitución. Es obvio, el ser humano en su comportamiento intenta zafarse de Dios, ligarse de Dios. Y la sociedad actual, ya lo decía y parece repetitivo, está tomando matices muy parecidos a los de Sodoma y Gomorra, matices muy parecidos, con rasgos muy parecidos a los tiempos de Noé. Y esto es evidente, y con esto no quiero alarmar a nadie. Pero nos acercamos a tiempos tan complejos y difíciles como aquellos, donde el Señor determina destruir, amado, en ese entonces a una sociedad que estaba tan corrompida. La desesperanza, la corrupción moral en la que se encontraban en esos tiempos esas naciones, les hacía mucho más vulnerables por el solo hecho de que no contaban con lo que hoy nosotros contamos. Es decir, la presencia del Espíritu Santo. Y las sociedades hoy contan con algo tan poderoso llamado iglesia, cuya cabeza es Cristo. Entonces, cuando hoy nuestra sociedad se corrompe, cuando nuestras naciones están decayendo moralmente, cuando la degeneración está creciendo en nuestras naciones, amado, es evidente que como iglesia no hemos tenido protagonismo. Y me parece súper bien que tengamos protagonismo dentro de la política y que ojalá podamos tener muchos hermanos cristianos trabajando en el servicio público. Pero, estimados hermanos, esto tiene que ver mucho más que con el servicio público, tiene que ver mucho más con tener, no sé, 20 o 30 diputados. Tiene que ver, amado, cómo la iglesia se levanta para cumplir el plan y el propósito del Señor en la sociedad en la que ha sido plantada, en los tiempos en que le ha tocado vivir a la iglesia. Recuerde que la iglesia tiene cerca de 2000 años. Y a través de estos 2000 años la iglesia ha tenido que pelear contra una infinidad de factores en contra: socialismo, comunismo, la Inquisición, la pobreza, la miseria. Y a lo largo de los años, Satanás, el diablo, ha tomado instrumentos para destruir a su pueblo. Pero hoy no tan solo está en juego el pueblo de Dios, está en juego la humanidad, la creación, los niños, la familia. No solo está en juego la iglesia, porque la iglesia nace con Jesucristo, pero antes de la iglesia, Jesús en el principio, en el Génesis, amado, puso los fundamentos de la sociedad. Ya esta la denominó la familia, esa familia establecida entre un hombre y una mujer, donde nacen hijos. Pero cuando nos encontramos en tiempos tan complejos como estos, cuando están siendo atacados brutalmente los fundamentos de la sociedad, amado, llamado familia, hoy la iglesia tiene que hacer algo mucho más drástico. La iglesia tiene que levantarse con mucha más fuerza. Porque, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 2, el versículo 3, y lo vuelvo a repetir, por tanto, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está haciendo el sistema político, no tan solo en nuestro país. Este es un problema universal. Es un problema transversal de todas las naciones. Todas las naciones están trabajando, en su mayoría de ellas, para sacar la figura del matrimonio. Mientras reviso las noticias a diario, a nivel mundial, me encuentro con noticias, amado, como en Europa, en Bélgica, en Canadá, en Estados Unidos y en distintos otros países. Hay personas importantísimas, figuras mundiales. Por
ejemplo, uno de ellos determina que, o publica definitivamente en su Twitter, que la familia no se puede establecer en base a lo que diga la Biblia, porque la Biblia no es suficiente para darle forma a la familia. Amado, y la familia es mucho más antigua. Y en su diseño original, Dios entregó, amado, el diseño original para la familia, un hombre, una mujer. Amado, como iglesia necesitamos levantarnos, porque hay una sociedad que se está levantando, pero se está levantando contra Dios, contra los principios, contra los fundamentos de la sociedad. Y quisiera que nosotros, amado, pudiésemos tomar a esta hora de la tarde, o de la mañana, en el momento que escuches, o en este tiempo, mejor dicho, pudieses tomar, amado, conciencia de que esta sociedad en la que estamos está tomando matices muy parecidos a los de Sodoma y Gomorra y a los tiempos de Noé. Y hay mucha gente ansiosa que esto siga creciendo y que esto siga avanzando, porque esto habla de un retorno de Cristo por su iglesia. Pero, amado, el Señor no puede regresar sin que antes la iglesia cumpla su ministerio, cumpla su tarea, cumpla su responsabilidad. Dios no puede regresar a una tierra a buscar a su novia si ésta no hace el trabajo que se nos ha designado. Usted y yo somos la sal de la tierra, y la sal, recuerde que cuando el Señor la denomina, amado, como sal, está hablando de esa sal que es capaz de detener la corrupción. Porque recordemos que no existían los freezers ni los refrigeradores, por lo tanto la sal era el elemento más fundamental, junto con aplicarle un poco de humo, era la forma de conservar los alimentos, sobre todo las carnes, porque la sal detenía la corrupción. Y les cuento que nuestra sociedad está corrompida, está gusanada, y la única forma de frenar esa corrupción es que usted y yo seamos capaces de ser la sal que Dios, amado, ha establecido para esta sociedad. A través de tu familia, a través de tu hogar, siendo tú un padre, aleluya, responsable con tus hijos, un esposo responsable, un sacerdote de tu casa, mostrando a Cristo a través de tus acciones, en tu trabajo, siendo un ejemplo. Pero también el Señor nos denominó la luz del mundo, una luz que no se puede esconder, estimado hermano, bajo el almud. Por la sencilla razón que la luz en un almud es limitada, no se puede proyectar porque está oculta debajo de un almud, pero el almud también tiene la capacidad de extinguir la luz. Y creo que es lo que nos pasa como iglesia, amado, en una sociedad que tiene matices tan parecidos a los de Sodoma y Gomorra, como a los tiempos de Noé. Usted y yo no podemos estar tranquilos, no podemos pensar que esto no está ocurriendo. No podemos conformarnos que esto siga creciendo porque eso aproxima la venida del Señor. No podemos pensar de esa manera. Y hay muchos que a lo mejor dicen, es que esto es inevitable, esto va a ocurrir sí o sí. Lo que debiera ser inevitable, estimado hermano, es que la iglesia cumpla el plan del Señor. Lo que debe ser inevitable es que la iglesia se levante como Dios la ha dejado en esta tierra. Lo que debiera ser inevitable es que el Espíritu Santo te usara, estimado hermano, para lo cual el Señor te llamó. Las arras del Espíritu han sido puestas en ti y en mí. Y por lo tanto el Señor nos ha dado una tremenda responsabilidad de hacer que su palabra corra y sea glorificada. Pero a veces creo que terminamos en una serie de discusiones doctrinales sin ponernos de acuerdo realmente, amado. Y de vivir la palabra, porque la palabra, más que para discutirla, más que para sentarnos, estimado hermano, a discutir una serie de doctrinas, creo que muchos de nosotros debiéramos preocuparnos y dedicarle más tiempo a practicar su palabra, a vivir, a ser responsables de vivir la palabra que el Señor ha puesto en nosotros. Mientras la sociedad dice, echemos de nosotros o rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es así como está la sociedad. Es así como cada ley que se aprueba más aleja a Dios de la sociedad, más aleja a Dios del comportamiento de la sociedad, y más esta sociedad se acerca a los matices de una sociedad corrompida que está sumida en el pecado y la maldad. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Vamos a esperar que este otro año se nos dé la oportunidad para hacer otra marcha por Jesús. Cuando vemos la oposición que esto tiene en los medios que están, cada uno de nosotros podemos tener un acto de manifestación en el trabajo, en las calles, en tu hogar, con tus vecinos, con tu familia, y provocando un impacto, amado, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Los que hemos restado el poder de Dios hemos sido nosotros. Yo quisiera, amado, que de verdad la iglesia se levantara. Usted tiene un tremendo poder y este está en usted. Usted tiene una tremenda autoridad y es el Espíritu Santo de Dios que está en usted,
¿Quién puede transformar, cambiar la vida de las personas? Déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Mientras esta sociedad se aparta mucho más de Dios, usted necesita acercarse mucho más. Porque entre más nos acercamos a Dios, más reflejaremos de Dios a esta sociedad que no cree ni en la familia ni en el matrimonio, que no cree en el respeto, que no cree en el diálogo, en la humanidad, que no cree, estimado hermano, en ninguno de los elementos de amor, de paz, de compasión, de misericordia. Porque hoy la violencia está desatada. Porque hoy, amado, está desatada la indiferencia en medio de la sociedad. Cada cual se desvía y hace lo que quiere. Y es así como está nuestra sociedad, rompiendo lo que le tiene ligado a Dios. Y toda nación está ligada a Dios por su constitución, sus bases constitucionales. Y la única forma de deshacerse de Dios es cambiar las constituciones, es cambiar las leyes, es alejar a Dios, aleluya, del comportamiento de la sociedad. Y es hacer todo aquello inmoral, legal, para que parezca legal y parezca bueno frente a los ojos de la sociedad en la que vivimos y no tengan prejuicios y las limitaciones, usando instrumentos como la no discriminación. Han sido los elementos que se usan hoy, amados hermanos, para poder darle crédito al comportamiento inmoral y aberrante de la sociedad en la que vivimos. Yo quisiera animarles a esta hora, que usted y yo nos levantemos, que seamos capaces de levantar la bandera de Jesucristo, que seamos capaces, amado, de tener convicciones, Podemos tener todo el conocimiento de las Escrituras, pero si no creemos lo que la palabra dice, no tendremos convicciones, y creo que muchos son movidos de sus convicciones. Amado, necesitamos una convicción. Necesitamos vivir este tiempo que nos resta en la fe del Hijo de Dios, una convicción mucho más sólida, más firme, porque los tiempos no son buenos. Y con esto no quiero escandalizar a nadie, no. Quiero que tomemos conciencia, porque usted y yo un día estaremos delante del Señor y nos tendremos que hacer responsables de lo que hicimos y de lo que no hicimos también. Así que mientras, amados, los hombres y los reyes de la tierra, los diputados, los presidentes, los senadores, cortan las ligaduras que tienen con Dios, cortan las ligaduras, las cuerdas que tienen ligado a esta nación con Dios, usted y yo necesitamos fortalecer aún más y estrechar aún más las ligaduras entre Dios y la iglesia para que ésta cumpla el llamado y el ministerio que el Señor tiene con ella. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante, bendiciones.